Tal vez Ahí es serían que los cascos. sí, a veces hacen un contacto. Es muy raro porque estos cascos con otros dispositivos, con otros programas no me funcionan y con este me está funcionando. Vale. Bueno, Buenas noches, Kevin, y a los hermanos. eh, bendiciones para todos. Tío, buenas noches. Decirle, en primer lugar, no quiero robarle mucho tiempo, ¿vale? Para que usted pueda extenderse todo lo que quiera. Simplemente decirle que muchas gracias por estar aquí. Sabemos que es un hombre muy utilizado, sabemos que es un hombre en medio de la denominación, un hombre utilizado, un hombre querido. Mucha gente daba gracias por traerle a usted porque es muy querido en medio de la juventud, en medio de Sana Doctrina, del grupo de Sana Doctrina en Facebook. Y le doy gracias, simplemente gracias por sacar un poquito de tiempo para la juventud. Si le parece a usted bien, hago una oración, lo presento todo y le dejo que se extienda todo lo que usted quiera. Bendecido Padre y Dios del cielo, Señor, quiero presentarte en esta noche el directo de hoy, Padre Eterno, para que seas tú el que tomes el dominio, el control, Padre Eterno, y la guía de todo lo que acontezca. Quiero presentarte delante de ti, a tu siervo, Señor, para que lo tomes en tus manos, mi Rey, y que por favor, que no hable él en esta noche, sino que seas tu Espíritu Santo a través de sus labios. Ayúdale, por favor, a expresar, Señor, lo que tú has puesto en su corazón, Dios mío. Y prepara nuestros corazones para poder recibir, Señor, y poder guardarlo, y poder ponerlo en orden y práctica en nuestras vidas, mi Rey. Gracias, por encima de todo, por ese sacrificio en la cruz. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Todo tuyo, tío. Amén. Bien, pues en primer lugar, saludaros a todos en el nombre de Jesús y agradecer al Señor, hermanos, el poder estar con vosotros en esta noche con un canal que lleva un enfoque más hacia la juventud, y eso es buenísimo que vosotros los jóvenes os estéis interesando en las cosas del Señor. Eso es fundamental, queridos hermanos que en esta noche me estáis oyendo. Bueno, pues os envío a todos un saludo, un abrazo fraternal de vuestro hermano, soy vuestro hermano José, y vamos a compartir en esta noche el tema propuesto. Creo que el tema que el administrador, nuestro hermano Kevin, ha propuesto es maravilloso. El tema de las 5 solas es un tema que deberíamos de estar recordándolo muy a menudo porque es importantísimo. Por la parte que me toca a mí en esta noche, me corresponde el primer punto, que es la sola escritura. Gloria al Señor. Amén. Antes de introducirnos, como este tema lo compartí con los hermanos en Sana Doctrina también, y dar un repaso un poquito y deciros que es muy importante estudiar el tema que va relacionado con la teología histórica. Este asunto tiene que ver mucho con la teología histórica, y la teología histórica es importante. Mirad, hay por lo menos 2 buenas razones bíblicas que nos incitan, nos exhortan a estudiar teología histórica. La Biblia dice: oh Dios, nuestros oídos han oído y nuestros padres nos han contado las proezas que realizaste en sus días en aquellos tiempos pasados. Eso está en el Salmo 44.1. Y también dice en el Salmo 105.5, dice: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Si veis un poquito, esos 2 versículos ya nos llevan o nos exhortan o nos animan ¿a qué? A recordar lo que hizo Dios en tiempos pasados. Y estos lemas que vamos a tratar a partir de hoy son lemas que se trataron ya en el siglo XVI, o sea, hace ya pues casi 5 siglos que sucedió. Sin embargo, esos lemas todavía siguen identificándonos como iglesias evangélicas. Esos lemas son fundamentales, son importantísimos. Por tanto, no hay nada, hermanos, más saludable para la vida cristiana que estudiar la historia de la Iglesia, porque esto cae dentro de ese campo del estudio de la Iglesia, de la historia de la Iglesia. Volver a ver, a estudiar, a compartir
lo referente a los grandes movimientos que el Espíritu de Dios ya ha hecho en tiempo pasado y observar lo que ha sucedido en la Iglesia en distintos momentos de la historia que no son más que la huella del dedo de Dios en el tiempo que nos ha precedido. Hoy hay una carrera donde todos quieren saber el futuro. Todos están muy ansiosos de saber escatología. Y yo digo que la escatología es maravillosa, hermanos, y que sigáis con el anhelo de estudiar escatología. Pero nunca tampoco debemos de olvidarnos de la historia de la Iglesia, porque la historia de la Iglesia es fundamental. La historia de la Iglesia nos va a preservar de errores que si no vemos, que están ahí ya, hermanos, si no vemos eso, posiblemente volvamos a caer en ellos. Por tanto, es bueno estudiar escatología, y yo digo sí, amén, pero también es bueno, hermanos, hacer un poquito de profeta, pero al revés. En vez de mirar hacia el futuro, profeta mirando a la historia, a lo que ya sucedió, para que nuestros fundamentos estén firmes en lo que ya nuestros hermanos que nos han precedido en el tiempo pasado y nos han afirmado en las doctrinas fundamentales, podamos con ellos, hermanos, reafirmarnos aún más en esos principios que nos llevan a la estabilidad. Hoy en día hay muchas iglesias, hermanos, con movimientos muy extraños, y todos esos movimientos extraños no tienen más que una sola respuesta, y es la falta de la escritura y la falta de poder ver la historia de lo que ya ha sucedido. Muchos de los casos que suceden hoy en día, como vosotros buenos jóvenes que sois, prendéis YouTube y veréis cosas rarísimas bajo la supuesta unción del Espíritu, bajo la supuesta manifestación de Dios, cosas que son extrañísimas, cosas que son rarísimas. Bueno, si estudiásemos un poco la historia, nos daríamos cuenta que esos tipos de movimientos son porque hemos descuidado algunos principios fundamentales de nuestra propia fe. Y el tema que hoy proponemos, o que mejor dicho el administrador, nuestro hermano Kevin, propone, es importantísimo y forma parte de la primera de las 5 solas, la sola escritura. Hermanos, mirad, la ignorancia de las escrituras es la raíz de todo error en la vida cristiana. Todo error se debe a la ignorancia de la bendita palabra de Dios. Cuando ignoramos lo que la Escritura dice, caemos en un error. Por eso, hermanos, en el siglo XVI, ya los reformadores, aquellos que plantaron estas 5 lemas, porque estos 5 lemas son, digamos, la confesión de nuestra fe evangélica en forma de telegrama, ¿vale? Esas 5 solas son los pilares de nuestra fe. Para poder entender eso, tenemos que ver que en el siglo XVI y en la edad del medievo, la Iglesia había entrado, hermanos, en un oscurantismo y se encontraba en una situación muy adversa. Fueron los reformadores los que rescataron estos principios que proponen las cinco solas para que la Iglesia tomase el rumbo adecuado. Mirad, surgiendo de la Reforma, hermanos, en el siglo XVI, fue tocada una trompeta. Y esa trompeta tocada fue una llamada a la sola escritura. Realmente fue el fundamento de las otras solas, las demás restantes solas, porque quiero deciros, hermanos, que sola escritura no está sola. Sola escritura tiene otras 4 solas que componen las 5 solas. Bueno, pues esa sola escritura fue el fundamento de las otras 4 solas. Sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Pero el fundamento de las 4 restantes, que nuestros hermanos en los días siguientes por este mismo canal van a estar compartiendo, tienen su base y fundamento en este primer punto que vamos a tocar y que fue el primer punto del lema de las 5 solas, la sola escritura. Mirad, quiero que penséis en estas 5 solas
pensar como si fuera, imaginaros un templo, ¿vale? Un templo antiguo, magnífico. Ahora bien, el cimiento sobre el cual descansa todo el edificio de ese templo es sola Escritura. Sola Escritura es la base, es el fundamento. Todo aquello en lo que creemos, todo lo que obedecemos, todo lo que consideramos de valor en las convicciones de nuestra alma, está basado sobre el cimiento estable de sola Escritura. Sola Escritura es el fundamento, pues, hermanos, de todas las demás solas que van a compartir los hermanos que preceden. Gloria al Señor. Las Escrituras, hermanos, es fundamental. Mirad, la Iglesia Católica decía, las Escrituras sí, y la tradición. Las Escrituras y las jerarquías. Las Escrituras y los concilios de la Iglesia. Las Escrituras y la autoridad del Papa. Si miráis bien, hermanos, la respuesta que daban a la sola Escritura y la que da todavía la Iglesia Católica y que nos separa de ellos, en realidad es una y, es una conjunción, porque ellos dicen, sí, las Escrituras y, las Escrituras y, las Escrituras y. Y nosotros ante esto no decimos, no, no hay conjunción aquí. Aquí es las Escrituras y solo las Escrituras. Y las demás 5 solas o 4 solas restantes. Gloria a Dios. Amén. Solo las Escrituras, dijeron los reformadores. Solo las Escrituras. ¿Por qué? Porque mirad, si alguna otra cosa es añadida a ese cimiento estable de sola Escritura, ese cimiento va a verse dañado, se va a romper dicho cimiento y por tanto no va a poder sostener las demás enseñanzas que preceden posteriormente a la sola Escritura. Por tanto, hermanos, sobre este cimiento que hemos dicho que es sola Escritura, hay 3 pilares en este edificio que son importantes, inmensos, y que enmarcan la realidad del Evangelio y sostienen en su proposición más básica y elemental. Los siguientes solas son sola gracia, que es una columna, sola fe, que es otra columna, y solo Cristo, que es otra columna. O sea, la salvación es por gracia únicamente, sola gracia, a través de la fe únicamente, sola fe, en Cristo únicamente, solo Cristo. Y cuando todo esto, hermanos, está en su lugar, y esos 3 pilares inamovibles están en su lugar, entonces el último punto es el pináculo de ese templo, es el techo a lo cual apunta todo y es solo a Dios la gloria. O sea, para Dios la gloria únicamente. Esto que os he dicho mediante esta figura imaginaria es la reforma entera. Es la reforma en forma de telegrama, en una cápsula. Es el asunto entero reducido a sus partes más elementales. Y todo esto que hemos dicho descansa única y exclusivamente en sola Escritura. El tema que esta noche tratamos. Solamente la Escritura, solamente la palabra de Dios, solamente la Biblia. Y como hemos dicho, hermanos, si rompemos este cimiento, todo lo demás se va a venir abajo. Sola Escritura, que era el tema de los lemas que los reformadores trajeron, hermanos, unos lemas de tradición de cultura evangélica, por supuesto, enunció estos 5 temas, estos 5 principios básicos para manifestar esas 5 solas de la reforma protestante. Sola Escritura es la certeza de que en el encuentro con la palabra de Dios, cuyo testimonio se halla en la Biblia, se encuentra la totalidad de lo necesario para la salvación. Es en la Escritura, es en la palabra de Dios, es en la Biblia, en su palabra, donde podemos encontrar todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Mirad, en la Escritura se nos presenta a Jesús, su vida, su nacimiento, sus enseñanzas, sus obras, el Cristo crucificado y resucitado, y por eso, mediante la Escritura,
podemos ver la persona de Jesús y después llegar a la conclusión de solo Cristo. Pero yo no podría conocer a Cristo si no es por medio de la Escritura. Yo no podría conocer a Jesús si no es por medio de la Biblia. De ahí mirad la importancia y la relevancia que tiene el tema de sola Escritura. Yo conozco a Jesús por medio de la Escritura. La Escritura me dice dónde nació. La Escritura me dice cómo nació. La Escritura me dice cómo vivió. La Escritura me dice lo que enseñó. La Escritura me dice cómo fue resucitado, cómo murió, cómo fue resucitado. Y la Escritura nos enseña todo lo relacionado con Jesús. Por tanto, yo no puedo decir solo Cristo sin sola Escritura. Amén. Pero no es solamente esto, hermanos. Yo no puedo decir tampoco solo la fe, sino es por la revelación que inspira la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos inspira la revelación para poder creer en lo que Dios dice. Por tanto, si yo quito la Escritura, quito a solo Cristo, y si quito la Escritura, quito a solo fide o solo la fe. Gloria a Dios. Porque es en la Escritura donde nos habla también, hermanos, no solamente de solo Cristo y solo fe, sino también que nos habla de sola gracia. ¿Dónde podemos encontrar la gracia de Dios? La gracia de Dios la encontramos en las Escrituras, en la palabra de Dios. Es en las Escrituras donde vemos que el Dios amante y misericordioso envía a su Hijo en la persona de Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es en las Escrituras donde encontramos que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, pero Dios en su inmensa gracia quiso abrazarnos y quiso amarnos y quiso rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Por tanto, quita las Escrituras y también quitarás el lema de sola gracia. Alabado sea Dios, hermanos. Y es también en las Escrituras, hermanos, donde entendemos que el que se atiene a su palabra sabe a quién glorificar. Solo a Dios la gloria. Porque ¿cómo podemos dar nosotros la gloria a un Dios que no conocemos? Eso es imposible. ¿Y dónde nos dice la Escritura quién es el Dios verdadero? La palabra de Dios. Es la Biblia la que nos revela quién es Dios. Por tanto, cuando le damos verdaderamente la gloria a Dios, es cuando sabemos quién es Dios. Y para saber quién es Dios, tenemos que recurrir a la palabra de Dios. El objeto de poder leer la Escritura no es otro que al final del todo darle la gloria a Dios. Algunos nos hemos confundido en los cultos creyendo que hay una parte de adoración y hay otra parte de Biblia y que la Biblia no forma parte de la adoración. Pero quiero decirte, Kevin, a ti y a los hermanos que me estáis escuchando, que no es así. Porque cuando estamos escuchando la Escritura, sea en tu casa o sea en un culto cuando alguien la predica, estamos adorando a Dios. Porque en la medida que yo tengo conocimiento de lo que Dios es, me está dando conocimiento para saber a quién estoy adorando. Y esa posición, o sea, esa llegada a mis oídos de la manifestación gloriosa de Dios por medio de su palabra, me lleva y me inclina mi corazón a postrarme delante de Él y adorarme. Por tanto, el que escucha la palabra también es un adorador, porque en la medida que conocemos a Dios es como podemos adorarle, como Él requiere y como se debe adorar a nuestro Dios. Que el nombre del Señor sea glorificado. Así que vemos, hermanos, que sola Escritura es la base fundamental de las demás solas que vendrán a lo largo de los días que han de exponer los hermanos aquí. Sola Escritura es a la vez una afirmación y también es un reclamo. Son dos cosas. Es una afirmación. Solo Escritura, solo la palabra. Pero también es un reclamo para su época y para nuestra época. Es la afirmación que permite un retorno a las fuentes, a la fe prístina del Evangelio. Con esta expresión, lo que los reformadores buscaban era recuperar la fe sencilla y sin boato que se había extraviado en el camino de una iglesia corrompida por el poder y el orgullo. Y para ello encontró en la Biblia, el libro santo, su inspiración y la suficiente gloria y guía con la cual sostenerse. Alabado sea el nombre del Señor. Pero a su vez, hermanos, era un reclamo. Era la forma de dejar atrás
una teología del medievo, la llamada teología escolástica, con su apelación a la tradición y a sus elaborados argumentos abstractos. Era un sinsentido donde en realidad se había perdido, hermanos, el verdadero objetivo de la teología, que es la palabra de Dios. Estudiar a Dios, pero desde el principio de la Escritura. Alabado sea el nombre del Señor. La tradición, formada, hermanos, básicamente por concilios, que era lo que había en ese entonces, librada al arbitrio del magisterio del poder eclesial y de la filosofía griega. Por ejemplo, Platón, en la tradición de Agustín de Hipona, uno de los grandes teólogos, pero muy influenciado por Platón, y también, hermanos, en el caso de Aristóteles, que abarcó mucho, absorbió mucho, otro teólogo importante de la Iglesia, que fue Tomás de Aquino, y que se había constituido en la base argumentativa de la fe cristiana. La fe cristiana mezclada con una especie de filosofía, que hacía una conjunción rara y que se había metido en un oscurantismo donde la palabra de Dios se había quedado olvidada. La Biblia, hermanos, había quedado atrapada en el poder eclesial que la encerraba en las catedrales sin dejar su lectura abierta al pueblo. La Biblia quedaba atrapada en un latín que ya no era la lengua vulgar, porque solamente había una versión que era la Vulgata Latina, pero esa ya había pasado mucho tiempo, y en la edad de los reformadores ya existían las lenguas vernáculas, donde cada nación ya hablaba sus idiomas, y el latín era incomprensible. Bueno, ahí habían dejado la Biblia, en un latín incomprensible para todos, encerrada y atrapada en unas catedrales, donde la Biblia no era la norma y la guía de fe para el pueblo de Dios. La Biblia era pasada en aquel entonces por el filtro, Kevin y hermanos, por el filtro de una filosofía aristocrática de intereses políticos y económicos. El retorno a la Biblia como única fuente de fe y doctrina era una poderosa crítica a la corrupción del poder de la Iglesia, a la manipulación de la fe de la gente sencilla y al modo en que se había construido el hacer teológico. Por tanto, cuando los reformadores dijeron sola Escritura, estaban cerrando toda esta suciedad que había entrado en la Iglesia, olvidando a la Biblia y sumergidos en los dogmas, en las filosofías, en todo aquello que de alguna forma iba menguando la Escritura, hasta tal grado, hermanos, que ya la Escritura no formaba parte, como debería de haber sido, de la vida cristiana en todos en general. Así que en esa situación se encontraba la Iglesia cuando los reformadores manifestaron el lema de sola Escritura. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, ¿cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios? ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos de tomar en cuanto a la palabra del Señor? Sin lugar a dudas, queridos hermanos, queridos amigos que me estáis escuchando, nosotros debemos de tomar la actitud de tener la Biblia como principio fundamental. Amén. La norma de guía y guía de nuestra fe es la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser en nosotros el fundamento. Mirad, voy a deciros lo que no es sola Escritura. Sola Escritura no es la afirmación de que la Biblia contiene todo el conocimiento habido y por haber. No. O sea, la Biblia no es el libro gordo de Petete, donde encontramos todos los saberes de todas las cosas. No. La Biblia no es un libro de ciencia, ni tampoco es un manual de, como por poner un ejemplo, de cómo ensamblar un coche. De eso no te va a hablar la Biblia. Tampoco te va a hablar la Biblia de las miles de millones de galaxias que puedan haber en el universo y de la velocidad de la luz, etcétera, etcétera. No. La Biblia no es una enciclopedia de toda sabiduría y conocimiento humano. No. La Biblia no es eso, hermanos. La Biblia no es la afirmación de que la Biblia es un catálogo exhaustivo
de todo conocimiento religioso. O sea, la misma Biblia afirma que ella no es un libro exhaustivo en detalles. Atención, dice la Escritura, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en el libro que Juan ponía, que más tarde fue a formar parte del canon de la Escritura, de la Biblia. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Sin embargo, aunque la Biblia no contiene todos los detalles de manera exhaustiva, no significa que no sea suficiente como la fuente de verdad para cada uno de nosotros. Por ejemplo, ¿acaso necesitamos saber cuál era el color de los ojos y del cabello de Mateo? Seguro que no. Eso no es relevante, por tanto, no aparece ese detalle en la Escritura. Pero el que no aparezca no significa que la Biblia sea deficiente, no, sino que es un relato que no tiene importancia comunicativa desde la perspectiva de Dios. También podríamos decir cuál era el alimento preferido de los discípulos, cuál era el plato preferido que ellos comían, tampoco aparece porque no es relevante. Pero sí aparecen lo necesario para nuestra salvación, para conocer lo que es obvio en Dios, para conocer la revelación que Dios ha querido dejar en la Escritura y, por tanto, es exhaustiva en el sentido de alimentar nuestra fe y de darnos a entender el plan de la redención de Dios para con cada uno de nosotros. Sola Escritura no niega que la Biblia, que lo que la Biblia enseña acerca de la autoridad de la Iglesia sea algo que debamos de combatir. No, la palabra de Dios claramente nos dice para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, la descripción de la iglesia como columna y baluarte de la verdad es correcta. Sin embargo, existe una gran diferencia entre reconocer y confesar que la iglesia es columna y baluarte de la verdad y creer que la iglesia es el árbitro final de la misma iglesia. No, la iglesia como cuerpo de Cristo, hermanos, presenta a Cristo desde la perspectiva bíblica y se sujeta a lo que la Biblia dice. ¿Qué quiero decir con esto? Es un principio importante porque los católicos dicen que no, que es la iglesia la que tiene el monopolio y no la palabra. Nosotros decimos que no. Ellos decían y dicen que la iglesia se constituye en guardiana de la palabra y no es así. Es la palabra la que se constituye en guardián de la iglesia. Porque cuando la iglesia, independientemente de la palabra, se quiere hacer guardián, lo que hace es manipular. Pero cuando es la Biblia la que nos controla a todos, y cuando digo a todos, es desde la ovejica más simple hasta el hermano que esté en la posición más importante o con más responsabilidad en el movimiento. Todos, absolutamente todos, estamos sujetos a la palabra de Dios, a la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Lo que sí es sola Escritura. Sola Escritura es, pues, la única regla de fe y conducta para la Iglesia. Mis principios están basados en la Escritura, en la palabra de Dios. Es la Biblia la que me dice lo que debo y lo que no debo hacer. Es la Biblia la que me enseña dónde debo de aplicar normas bíblicas que llevan presa mi conciencia. Yo me debo a la palabra de Dios y lo único que sujeta mi conciencia es la palabra de Dios. Eso fue lo que dijo Martín Lutero en la Dieta de Worms. Cuando fue llevado allí para que se retractara de lo que había dicho, él dijo, mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Mientras que no me demostréis por las Escrituras que lo que yo he dicho está en un error, yo no puedo traicionar a mi conciencia, porque mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Lo que Martín Lutero estaba diciendo es,
vosotros decís que yo he dicho algo incorrecto, mostrármelo desde el punto de vista de la Biblia, y yo, si veo en la Escritura lo que decís, yo me retracto. Pero mientras no me lo demostréis, mi conciencia es prisionero de la palabra de Dios. Ahora bien, tu conciencia, Kevin, y mi conciencia está sujeta no a las denominaciones, y esto hay que decirlo claramente, nuestras conciencias están sujetas a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la propia denominación también la que a su vez está sujeta a la palabra de Dios. Por tanto, sola Escritura es la única regla de fe para todos nosotros. Todo lo que necesitamos saber en nuestra vida cristiana se encuentra en las Escrituras y solo en las Escrituras. Esto no significa que las doctrinas esenciales de la fe cristiana no pueden ser sumarizadas en una forma abreviada, no. Pero lo que sí es cierto es que no existe ninguna doctrina o dogma que sea absolutamente requerido para que una persona pueda entrar en el reino de los cielos que no sea encontrada en las páginas de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, todo aquello que no está en la Escritura, nosotros no lo tenemos que recibir. Gloria a Dios. Amén. No existe ninguna otra regla de fe infalible fuera de las Escrituras. No existe mayor autoridad que la palabra de Dios. Amén. Ni papa, ni concilios, ni jerarquías eclesiásticas, nada está por encima de la palabra. La palabra de Dios siempre está por encima. Y eso es sola Escritura. Sola Escritura, es decir, me someto a la palabra de Dios. Ahora, quiero matizar aquí un punto, porque algunos dicen, bien, pues entonces yo mi Escritura, mi casa, y no bajo al culto, y se acabó. No, ese no es el principio. Cuando dice sola Escritura, está hablando de todo aquello que tiene que ver con reglas de fe, conducta y doctrina en la Iglesia. Pero no para que cada uno vivamos como un Rambo fuera de lo que la Escritura dice, porque la misma palabra de Dios nos dice que debemos de estar congregados, de que debemos estar sujetos a las autoridades y que Dios ha implantado ministerios en la Iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Por tanto, si yo soy fiel a la Escritura, tengo que aceptar esos principios que la misma Escritura está demandando. Y no puedo ser un Rambo solitario donde quiera ganar una guerra imaginaria por mi propia cuenta, como si yo fuese el único soldado del mundo que debe de ganar esta batalla. No es así. Esto lo digo para que quede claro el principio. No existe, pues, hermanos, ninguna otra regla de fe, pero nosotros sí aceptamos todo lo que la Escritura dice y que forma parte de la regla de fe para todos y cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Bueno, llevamos ya 30 minutos. Gloria al Señor. Y yo voy a dar un toque para que después, no sé si tenéis tiempo de pregunta o algo, podamos compartir algo que no se entienda, y si no, pues tampoco pasa nada. Mirad, hermanos, afirmamos que las Santas Escrituras deben ser recibidas como la absoluta palabra de Dios. Negamos que las Escrituras reciban su autoridad de la Iglesia. Negamos eso. Las Escrituras no reciben autoridad de la Iglesia. Es la Iglesia la que recibe autoridad de las Escrituras. Y por tanto, conocemos o entendemos que la palabra es la absoluta palabra de Dios. Negamos, hermanos, que la tradición o cualquier otra jerarquía o cualquier otra fuente humana esté por encima de la palabra de Dios. Afirmamos que las Escrituras son la suprema norma escrita por la cual Dios enlaza la conciencia, como hemos dicho, y que la autoridad de la Iglesia está debajo de la autoridad de las Escrituras. Afirmamos que la palabra escrita es en su totalidad la revelación dada por Dios, el consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la gloria de Dios, y para la salvación, fe y vida del hombre. Y esto está expresamente expuesto en las Escrituras, o se puede deducir de ellas por buena y necesaria lógica y también por la revelación escrita de la palabra bendita de nuestro Dios. Y a esto que hemos dicho,
a esta revelación de la Escritura, que es emanada del mismo Dios, nada ha de añadirse, ni por nuevas relaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Amén. Quiero matizar estos últimos puntos. Muy bien. Nada podemos añadir a lo que la palabra dice, ni porque yo haya recibido una revelación independiente del Espíritu. Estamos en un movimiento que creemos en los dones del Espíritu, que somos pentecostales, pero atención, nosotros no somos neopentecostales, nosotros somos pentecostales, ¿vale? Y hay una gran diferencia entre ser un neopentecostal y ser un pentecostal. Un pentecostal se sujeta a la palabra de Dios y no puede añadir nada a ella por ninguna revelación del Espíritu. Porque por ahí andan muchos diciendo que reciben nuevas revelaciones, y que como si lo que ellos reciben pudiese ser añadido al canon que ya está cerrado. Hermanos, el canon de las Escrituras ya está cerrado y no podemos añadir nada, absolutamente nada, a lo que ya está revelado en las Escrituras. ¿Dios puede hablar a tu vida? Sí. ¿Dios puede hablar a mi vida? Sí. De una forma particular, de una forma subjetiva. O sea, Dios me puede hablar a mí, pero yo no puedo implantar lo que el Espíritu a mí me hable en mi personalidad y ponerlo como doctrina en la iglesia. Para implantar doctrina en la iglesia está la palabra de Dios. Amén. Para implantar doctrina está la Biblia. Para implantar doctrina es sola Escritura. Y no nos podemos salir de ahí bajo ningún concepto. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Fuera de la Escritura, nunca podríamos haber sabido de la gracia de Dios. La palabra bíblica y no la experiencia espiritual, atención, es la prueba de la verdad. Es la prueba de la verdad la palabra bíblica. No mis sensaciones, no mis emociones, porque las emociones son muy fluctuantes. Hoy estoy que me desbordo y mañana estoy por suelo, pero la única que no cambia es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero la Escritura nunca ha de pasar. Por tanto, nuestra vida personal también y nuestra vida como iglesia debe de ser regida por la palabra de Dios. Y yo doy gracias a Dios que esto sea así, porque si en nuestras emociones, como he dicho antes, que son muy fluctuantes, las emociones residen en el alma, y el alma, hermanos, es como un mar que a veces se agita, y a veces hay olas encrespadas, y a veces se amaina y está como una balsa de aceite, pero nuestra alma es inestable. Sin embargo, la palabra de Dios, en el día malo de mi adversidad, yo recurro a la palabra y la palabra sigue estando ahí como siempre, inmutable, como lo que es, la maravillosa, la gloriosa y la divina, la siempre viva y eficaz palabra de Dios. Pero en el día de mi alegría, cuando estoy que me desbordo de alegría, yo voy a la palabra y esa misma palabra permanece ahí, hermanos, incoluble. No hay quien la muebla, está siempre en el mismo lugar para saber aconsejarme, para saber dirigirme, para saber llevarme, para saber alabar a Dios, que su nombre sea glorificado. Gloria al nombre del Señor. Bien, ¿qué nos dice, hermanos, la Escritura con referencia a buscar en ella los principios fundamentales? En Primera de Timoteo se nos habla algo con respecto a la palabra. Mira, Timoteo hay cuatro pasajes, y en esos 4 pasajes, Segunda de Timoteo, perdón, creo que es Segunda de Timoteo, sí, hay 4 pasajes, y en cada capítulo de los 4 que componen la epístola, se nos dice algo con referencia a la palabra de Dios. Por ejemplo, con respecto a la Biblia, le dice Pablo a Timoteo, le dice, reténla, ¿vale? La Escritura hay que retenerla. Y dice la Escritura, retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes en la fe y el amor en Cristo Jesús. Hay que retener la Escritura. Nuestro principio es sola Escritura y tenemos que retener la Escritura. Pero en el capítulo 2 de ese mismo libro, Pablo le dice a Timoteo también, enséñala. No es solo retenerla,
Porque hay quien retiene y no comparte y se convierte como en el mar muerto. El problema del mar muerto es que solo recibe, pero no da. El mar muerto recibe sus aguas del río Jordán y posteriormente más arriba. Pero cuando llega al mar muerto, el mar muerto no reparte. Y muchos se convierten en eso. Sí, retienen mucho, pero comparten poco. Entonces hay que enseñar también la Escritura. Enséñala. Dice Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a personas que sean idóneas para enseñar también a otras. Pero también dice la Escritura en el capítulo 3, le vuelve a decir, pero tú persiste en lo que has aprendido y persevera en ello. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación en la fe que es en Cristo Jesús. Y por último, el capítulo 4 dice, predícala. Gloria a Dios. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, le dice a Timoteo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por tanto, vemos que en el capítulo 1 se dice, reténla, y a todos mis hermanos que estáis aquí os doy el mismo consejo que Pablo a Timoteo, retened la palabra, guardar la palabra, aprended de la palabra. En el capítulo 2 nos dice, enséñala, enseña la Escritura a otros hermanos. Estos principios que estáis haciendo por medio de estos directos que hacéis, tanto vosotros como otros, es compartir la palabra. Amén. Y eso es de Dios, hermanos, compartirla, enseñarla. En otro capítulo, como hemos visto, dice perseverar en la Escritura. Persevera en la Escritura. Reténla, enseña y persevera. Persevera en la palabra de Dios. Perseverar en lo que dice. Perseverar en los mandamientos del Señor. Y en el último lugar, predica la palabra. Llevar la palabra a aquellas personas que no tienen un conocimiento de lo que es la Escritura. Porque a ellos también nos es encomendado llevar el Evangelio de la gracia de Dios para que ellos puedan conocer, como nosotros hemos conocido, la bendita y la gloriosa palabra del Señor. Estar aquí, hermanos, viendo estos principios de la sola Escritura. ¿Cuán importante fue sola Escritura para aquel entonces? ¿Y cuáles fueron las repercusiones que llevaron el principio de sola Escritura? Mirad, antes de rescatar este principio de sola Escritura de los reformadores, la mayoría de la gente se encontraba en la más oscura de las alfabetizaciones, no sabían leer, y por tanto, al no saber leer, el pueblo se encontraba, hermanos, en la mendicidad, muertos de hambre directamente. ¿Qué repercusión tuvo esto? Tuvo una repercusión posiblemente insospechada para los reformadores, porque cuando los reformadores pusieron este lema de sola Escritura y lo llevaron a la práctica, ellos se encontraron, hermanos, con un problema, que ya habían traducido la Biblia al idioma de las lenguas vernáculas que existían en Europa. Así, por ejemplo, Casiodoro la transmitió al castellano, Martín Lutero al alemán, y así surgieron las Biblias de los reformadores a sus lenguas de sus países originarios. Pero tenían un problema. Esos países, al haber estado bajo el dominio católico, la mayoría no sabía leer. ¿Qué les llevó a esto? Les llevó a que tuvieron que decir, bueno, para que la gente aprenda los principios bíblicos, tiene que aprender a leer. ¿Y qué es lo que hicieron? Pusieron escuelas. Y las escuelas les enseñaron a leer. Por lo tanto, el principio de sola Escritura no solamente trajo un beneficio espiritual de rescatar una verdad, sino que trajo también un principio de cultura social y económica para las personas que habían podido abrazar ese principio de sola Escritura. Eso fue una revolución en los países de la Reforma. De ahí veréis que hay países en Europa que son mucho más avanzados que España. ¿Por qué? Porque España persistió en no querer compartir la Escritura y en que el pueblo fuera ignorante.
Mientras que el principio de sola escritura hizo que en Europa, la Europa protestante, Holanda, Suiza, Alemania y todos esos países que hoy en día culturalmente son más amplios y que tienen unas economías mucho más sólidas, fueron por ese principio de sola escritura. Porque al rescatar el principio de sola escritura, ellos no solo rescataron una verdad espiritual, sino también un beneficio humano, social y económica. La verdad es la siguiente: siempre que hacemos caso a la palabra de Dios y seguimos los principios de la Escritura, van a redundar en nuestro propio beneficio para la gloria y la honra del Señor. Así que el principio de sola Escritura, que sostiene toda la base del edificio de las 5 solas, el principio de la sola Escritura, que es el que gobierna la Iglesia, el principio de la sola Escritura, que es la regla de nuestra fe, el principio de la sola Escritura, atención, que nos ha alfabetizado a nosotros el pueblo gitanico. Sabéis que muchos de nuestro pueblo, del pueblo que la mayoría formamos en nuestra misión de Filadelfia, antes de conocer al Señor, muchos no sabían leer y escribir, pero fue por la Biblia que aprendieron a leer, que aprendieron a poder entender, y eso nos ha culturizado a muchos de nosotros y nos ha dado una perspectiva diferente. Los jóvenes ya no cadecéis de eso, porque los jóvenes ya obligatoriamente habéis tenido que ir a la escuela, pero la gente de mi edad, por ejemplo, muchos se mantenían en que muchos no sabían leer. Heredado todo esto por esa cultura de no haber leído la Escritura. Cuando la Biblia ha llegado a nosotros como pueblo, nos ha transformado. Siempre la Biblia, la Escritura, ha traído beneficios para aquellos que la han abrazado. Y en esta noche, por supuesto, no puede ser menos. Sola Escritura es un principio que no ha pasado de moda, sino que tenemos que seguir recurriendo a él. Si queremos evitar las falsas doctrinas, tenemos que ir a la sola Escritura. Si queremos ver la verdadera guía para nuestra fe, tenemos que ir a la sola Escritura. Y si queremos crecer, es en la sola Escritura. Es por medio de la Escritura, de la palabra de Dios, que tanto tú, Kevin, como yo hemos nacido. Hemos nacido. La Biblia dice, siendo renacidos de simiente no corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Quiere decir que en el proceso de nuestra salvación, mediante la palabra de Dios, fue llevada como una semilla a nuestro corazón. Y es por esa semilla que el Espíritu Santo obró en nosotros un nuevo nacimiento, y hoy estamos aquí abrazando la fe gracias a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es la sola Escritura, la que hoy más que nunca, nosotros como más viejos, como más ancianos, y vosotros como jóvenes, tenéis y tenemos que seguir afirmando y reafirmando para que seamos un pueblo sano, un pueblo conforme a Dios quiere, y un pueblo en el que, si se guía bajo esos preceptos, sin lugar a duda, va a crecer conforme al propósito de Dios. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier por cualquier viento de enseñanza, sino que tengamos el fundamento firme, hermanos, en la palabra de Dios. Para que deseéis, dice la Escritura, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, por la cual podáis crecer. Y esa leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. Y de la misma forma que un niño, nada más que nace, con ansia, seguida va al seno materno para querer tomar el alimento de la leche del seno materno, nosotros tenemos que ansiar y desear con esas ganas que un niño tiene de alimentarse de la leche pura de la palabra del Señor. Porque por ella, dice la Escritura, para que por ella crezcáis. ¿Eso qué quiere decir? Que el crecimiento de nuestra vida espiritual lo garantiza la Escritura. Amén. La madurez de nuestra vida espiritual la garantiza la Escritura. Crecimiento, hermanos,
El crecimiento es necesario en nuestra vida, pero no un crecimiento sin la palabra de Dios. Crecimiento sin la palabra no es contemplativo, en realidad no es estimativo. En realidad, para poder crecer hay que estar basado en los principios bíblicos, para que lleguéis a la altura de la madurez de un varón perfecto. Gloria al Señor. Y por eso 1 Timoteo 3:16 dice Pablo también, porque la Biblia es inspirada de Dios, es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir, para enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro. Cuando dice maduro es sólido, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Y todo esto como principio en la Biblia, en la sola Escritura, en la palabra de Dios. Si quieres crecer, Kevin, si quiero crecer yo, José, tengo que crecer por medio de la palabra de Dios. Día que pasa y no leemos la Escritura y no crecemos por la Escritura, es día que perdemos. Por tanto, todos los días debemos de recurrir a la Escritura. Todos los días debemos de escudriñar las Escrituras. Y así, de esa forma, creceremos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Que el nombre del Señor sea glorificado. Que ese principio de sola Escritura no se olvide de nosotros. Tengo 5 minutos y con estos 5 minutos, hermanos, yo termino aquí ahora. Si hay alguna pregunta de algún hermano que no entiende, pues si puedo responderla, la respondo, y si no, porque yo tampoco lo sé todo, de verdad, no lo sé, pero si la sé, la respondo, y si no, bien, y si los hermanos lo han entendido todo, pues mejor que mejor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Tío, muchas gracias, de verdad. Si alguien tiene alguna pregunta, que la ponga rápidamente, que queda poquito, mientras yo despido al hermano. Tío, muchas gracias, de verdad. Creo que ha sido una noche de aprendizaje y en ese aprendizaje creo que ha sido una bendición para nuestras vidas. Hemos visto cómo son la Escritura en la base de las 5 solas. Hemos visto cómo la Escritura obra en la vida de un cristiano y cómo tiene que ser fundamento no solo de la Iglesia, sino del propio cristiano. Así que yo creo que se ha entendido todo muy bien, creo que se ha explicado usted perfectamente. Pero si algún hermano tuviera alguna pregunta, que la deje por ahí y si puede el hermano la responde. Aleluya. Muy bien, yo también quiero agradecer, mientras queda tiempo lo de las preguntas, pues bien, el que me hayáis invitado, hermano, al estar con vosotros. Y bueno, quiero animaros también a que sigáis así con estos proyectos que animan, que estimulan a los hermanos, a los jóvenes. Quiero dirigirme, también deciros que adelante, habéis escogido la buena parte. Yo tuve también el privilegio de conocer a Dios siendo joven como vosotros. Conocí al Señor con 15 añicos y os puedo decir algo después del camino recorrido que llevo en el Señor. Jamás Dios me ha fallado, jamás Dios me ha abandonado. En los momentos de alegría Él ha estado conmigo y en los momentos de dificultades también. Cuando vayáis avanzando veréis que mereció la pena haber conocido a Dios desde jóvenes, porque tenéis al Señor que es el mejor con vosotros y adelante, os estimulo a que sigáis en el Señor. Amén. Tío, quedan 5 minutitos, respondemos una pregunta que ha hecho un hermano y cortamos, ¿vale? Muy bien. El hermano Mariano, un amigo muy querido mío, miembro de mi iglesia también, preguntaba, ¿por qué no entraron libros como la Didache en el canon bíblico? Sencillamente porque los hermanos que a la hora de comparar para ver qué libros podían entrar, tenía que ser, los libros tenían que ser escritos o bien por un apóstol. Estamos hablando del Nuevo Testamento, me ha hecho referencia a la Didache, entonces yo contesto al Nuevo Testamento, ¿vale? Por un apóstol o avalado por un apóstol. Entonces, la Didache es posterior y siendo posterior ya no entraba ya dentro del tiempo apostólico. Amén. Por tanto, a la hora de poder incluir un libro en el canon, tenían que seguirse unos parámetros muy específicos dentro de los cuales la Didache no estaba dirigida para ese tipo de cosas. Más bien es un manual, la Didache es como una especie de manual, pero no es una palabra inspirada
Y eso está claro, eso es un manual, pero no es una palabra inspirada. Por lo tanto, los hermanos que se encargaron de esto, acertadamente, no la incluyeron, aunque con eso no significa que hay que desechar ese libro, pero sí hay que matizar que no es un libro inspirado como para formar parte del canon y podamos decir esto es palabra de Dios. Amén. Mariano, creo que se ha entendido muy bien. También preguntaba el hermano Mariano si es verdad que al principio, en los primeros concilios, había discusiones para que no entrara el libro de Apocalipsis. Sí, había discusiones sobre algunos libros. Algunos libros entraron de forma tardía y había una posición que se llamaba antilegómenas, que no significaba escritos no inspirados, sino objetados. Entonces, Apocalipsis era un libro objetado, como el libro de Santiago también tuvo algunas, incluso hasta Martín Lutero, en 1400 ya, posteriormente al canon, hubo algunas, posteriormente él ya lo aceptó todo, y había algunos libros que fueron entrados en la clasificación de antilegómenas. Atención, no significaban desechados, sino objetados hasta que tuvieran una revisión más profunda y entraron más tardíamente al canon, pero entraron. Amén. Amén. Creo, Mariano, que se ha entendido. Hermano, tengo que cortar ya. Lo siento si había alguna pregunta más, pero se va a cortar. Me sale ya la señal de que se corta. Muy bien. Nuevamente, muchas gracias. Dios lo bendiga mucho y espero que lo siga utilizando como hasta ahora lo utiliza. Un abrazo grande y bendiciones. Un abrazo para todos, hermanos, y gracias por vuestra atención. El Señor os bendiga. Amén.